Regresamos al noticiero, 12 y 9 minutos en toda la República Argentina y tenemos un montón de información, ¿sí? Así que sin perder nada de tiempo le damos la bienvenida a Gigi Crane de la Consejería de Vivienda, ¿sí? Para hablar justamente del derrumbe que el miércoles por la madrugada se vio afectada la Ciudad de Buenos Aires justamente en Rivadavia y La Carra, donde vivían 30 familias que en este momento están en la situación de calle, ¿sí? Justamente esperando por una respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Y además se perdió la vida de un joven de 19 años, una niña de 12 y 15 personas al menos resultaron con heridas. Así que para hablar de todo esto y mucho más, le damos la bienvenida a Gigi, a quien tenemos ya del otro lado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Diego González y bueno, por los próximos minutos el micrófono del noticiero es todo tuyo para que justamente nos cuentes un poco la situación actual de esta tragedia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como comentabas, el martes a última hora, miércoles a la madrugada, se produce el derrumbe en este inquilinato, ¿no? Por decirlo de una manera. Eh, Viven ahí 35 familias y el derrumbe se produce en el sector más posterior, digamos, ¿no? Que da más para el pulmón de la manzana. Ahí es donde fallece lamentablemente la niña de 12 años, el joven de 19, y hasta en pleno operativo de remoción de escombros para recuperar el cuerpo de Felicitas, que es la señora de 72 años, que bueno, ya se pudo corroborar que lamentablemente también perdió su vida. Bueno, en este mismo momento en el Terio de Flores se está dando entierro a la niña de 12 años y la realidad es que es una consternación total, desde ya que tanto con las consejerías de vivienda como con un arco muy amplio de organizaciones y medios comunitarios y populares, del minuto cero que estamos a disposición de las familias en torno a lo que es, bueno, ayudas urgentes como la documentación, porque los vecinos perdieron todo y bueno, sabemos que cualquier trámite a través del Estado te exige tener cierta documentación en regla, incluso eso generó problemas para la entrega del cuerpo de la niña a sus familias, bueno, días de muchísimo sufrimiento, mucho shock. Eh, de todas maneras, en este contexto, las familias sostuvieron un acampe exigiendo respuestas, soluciones habitacionales definitivas, ¿no? Que no fueran el placebo que siempre entrega el gobierno de la ciudad, más en la línea de subsidios, hoteles y paradores. Eh, pero bueno, también desde nuestro lado no podemos dejar de analizar que esto lamentablemente no es un caso aislado. Si nos ponemos a pensar, es la segunda muerte de una niña en menos de un mes. Hace exactamente un mes hoy fallece Jocelyn, la beba de 3 meses, ahí en Casa Rosada, en situación de Sí. calle con su familia. Y venimos denunciando muy fuertemente que una de las primeras cosas que el Estado se tiene que hacer cargo, no importa el gobierno, si es de la ciudad nacional, en esto tienen que intervenir todos, de la creciente prohibición a alquilar con familias con niños, ¿no? Sí, Sobre todo en los alquileres informales. sí, otra cosa que también surgió a raíz del derrumbe de esta vivienda y las personas afectadas es que había una respuesta, poneme al tanto a ver si se actualizó la información o se mantiene eso, una oferta de que iban a darles 22.000 pesos por grupo familiar o por persona, no sé bien cómo era el detalle, que habían rechazado obviamente porque no alcanzaba para nada. Lo que necesitan es un techo y un poco la reparación de justamente de cómo se vieron afectadas estas 30 familias. Sí, convengamos, bueno, 22.000 pesos es el valor máximo hoy por hoy del subsidio habitacional que entrega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde ya que el monto es insuficiente y ellos, bueno, siguen diciendo que ya se viene el aumento, que ahora esto va a aumentar atado a la inflación de manera semestral y demás palabras que por ahora se las sigue llevando el viento. También, bueno, hay que analizar que la familia ya asumen, lo mismo que el Estado, que la única opción que tienen es la red de alquileres informales en hoteles, pensiones o villas, en donde toda política pública, este tipo de alquileres y sobre todo, bueno, la realidad de los inquilines, ¿no?
que están atravesando esta situación quedan por fuera de cualquier norma. No solo pasan la ley de alquileres, que supuestamente ahora está en rediscusión, pero este sector sigue quedando completamente discriminado y sin derechos. También sucedió en el DNU 320, en el marco de la pandemia, cuando se suspendían los desalojos, supuestamente, pero si uno leía la letra chica del DNU, decían que se suspendían los desalojos por falta de pago del contrato de alquiler. Es sumamente necesario en una crisis económica como la que estamos viviendo, que tanto como se pone el ojo en la creciente informalidad laboral, bueno, también se empiezan a tomar medidas sobre la creciente informalidad de inquilina, ¿no? Esto no es un proceso de ahora, viene creciendo hace muchísimos años, pero con la crisis inquilina general que hay, a raíz del índice de aumento sobre todo, y la falta de viviendas en alquiler en el mercado formal, son cada vez más las personas y las familias que dejan de lado la ilusión de poder alquilar con un contrato porque no tienen laburo formal y no tienen recibo de sueldo, o porque no tienen garantía y no les alcanza para el seguro de caución, y se vuelcan al alquiler de piezas en el sector informal, y esto es sumamente preocupante. Por eso también nos interesa remarcar que las lamentables y evitables muertes que se dieron el último martes tienen total correlación con la omisión, digamos, de acción por todo el Estado en qué hacer con respecto a esto, y sobre todo remarcamos la negativa a alquilar con niñez, que entendemos que viola millones de constituciones, tratados internacionales, derechos de las niñeces, y el Estado no puede ser que siga marcando el tema de los alquileres como un acuerdo entre privados en el que no se puede meter. Básicamente, si hubiesen hoy Jocelyn y Gaby estarían con vida si el tema del alquiler con niñez estuviese regulado por el Estado y bueno, hiciera cumplir las leyes como debiera, ¿no? Sí, me detengo en dos cosas de las que mencionaste. Una más reciente, en tus palabras, siempre muy claras, por cierto, y agradecemos eso, es que justamente el no desalojo es siempre que haya contrato formal de alquiler. Es decir, si hay informalidades, puede haber desalojo. ¿Entiendo bien? Sí, en realidad esto, hablando de la época de la pandemia, ¿te acordás que, bueno, además del IFE, que Claro, la también había emergencia sanitaria. y demás, había algunas medidas de emergencia. En el marco de esas medidas de emergencia, en cuanto a lo habitacional, estaba el DNU 320, que suspendía los desalojos, porque bueno, estábamos en pandemia y se suponía que te tenías que quedar en tu casa, ¿no? Pero un caso emblemático de gente que quedó fuera de la cobertura de este DNU es ni más ni menos que Guernica. De hecho, la toma de Guernica se da en mayor medida por población de dos sectores sumamente acuciados por esta crisis. En primer lugar, los inquilinos que eran desalojados a pesar de existir el DNU 320, porque vivían en alquileres informales o incluso en alquileres formales en donde al dueño no le pintaba cumplir el DNU. Y por otro lado, mujeres que estaban escapando de situaciones de violencia de género, que es algo que también lamentablemente creció con la pandemia y que es otra de las cosas que nosotros exigimos, que tiene que haber una respuesta urgente, porque la realidad es que al no aceptar chicos la mayor parte de los alquileres, hoy muchas mujeres se quedan conviviendo con el agresor, lo cual repercute en violencia sobre ella, en violencia sobre las infancias, y tenemos que recordar la lamentable cifra de más de un 60% de los femicidios suceden en la vivienda de la víctima o que la víctima comparte con el agresor, con lo cual hay una relación directa en los femicidios y la falta de respuesta habitacional, y este es otro punto sumamente importante por el cual exigimos que ya tiene que frenar esto de rechazar y de discriminar a las niñeces de los alquileres. Creemos que la rediscusión de la ley de alquileres tiene que tomar estos temas, no tiene que ser simplemente lo que el mercado inmobiliario está pataleando y los dólares que el Estado busca para seguir pagándole al FMI. Estos son los temas que la ley de alquileres tiene que tratar, no otros, no la ganancia inmobiliaria. Con lo cual, bueno, convocamos a todos los sectores en lucha. La verdad es que creemos que hay que empezar a tejer redes y solidaridades y luchas en común. El sector informal de alquileres con el sector formal. No puede ser que sigamos cada uno en su kiosquito reclamando las cosas que repercuten directamente al sector
sino que bueno, somos todos laburantes, ahora se acerca un 1 de mayo, es una buena fecha para recordarlo, y tenemos que pelear por medidas de conjunto porque es muy trasvasable, ¿no? O sea, mucha gente de la formalidad se está cayendo de ese sistema y está pasando a la informalidad y bueno, luchas de este tamaño requieren de la mayor de las solidaridades y empatías con lo que le está pasando a otras familias, a pesar de que no le pase necesariamente a uno mismo, ¿no? Sí, clarísimo y coincidimos plenamente con tus palabras. De hecho, agregaría hasta que la formalidad laboral, debido a la situación económica, leyes, por ejemplo, como las de alquiler, directamente hacen que la formalidad tampoco alcance para subsistir con las condiciones mínimas y los derechos que tenemos todos y todas las ciudadanas. Una cosita antes de finalizar, que justamente algo de que te había preguntado antes, ¿esos 22.000 que les ofrecen es un valor ya actualizado o es el que debería actualizarse justamente para también tener una referencia de si a la actualización 22.000 es obviamente insuficiente, eso que deberían darle a estas familias que quedaron en este momento en la calle reclamando obviamente por su reparación de la situación habitacional, o bien justamente es un tema pendiente y que quedó atrasado en el tiempo como tantas otras cosas en nuestras vidas? Sí, claramente quedó atrasado, o sea, no fue hace mucho el aumento, habrá sido hace 6 meses aproximadamente. O sea que El tema es que incluso... con el ritmo de inflación, No, no, claro, es con el ritmo irrisorio. inflacionario que estamos teniendo, bueno, nunca el subsidio, o sea, esto hay que decirlo, nunca el subsidio alcanzó para pagar la totalidad del alquiler. Siempre el gobierno estipula que la familia va a poner algo de su bolsillo y eso se nota claramente porque no mandata ningún tipo de reglamentación en el sentido de que se aumenta el subsidio, pero se congelan los precios de los alquileres. Entonces, el sector hotelero, ¿qué es lo que hace? Sabe que aumenta el subsidio, aumentan las piezas. Hoy por hoy, una pieza con baño y cocina compartida en el barrio de Constitución está saliendo de 60.000 pesos para arriba, ¿no? Lo cual muchas veces es el ingreso completo de una persona de las cabezas de familia, siendo que muchas familias son monumentales. Antes de cerrar, si tengo un segundito, Sí, sí, dale. nos gustaría también remarcar que en la ley de alquileres, que ya lleva casi 3 años sancionada, el título 3 manda la creación de un programa nacional de alquiler social, el cual todavía no se ha reglamentado, y nosotros desde las asambleas de vivienda hemos generado una propuesta que salió de los propios vecinos, digamos, del laburo colectivo y horizontal que hacemos siempre, y eso se lo hemos hecho llegar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, al IBC en Ciudad, también a Desarrollo Social en Ciudad. La realidad es que no hay ningún tipo de respuesta sobre esto, y si bien somos bastante críticas de algunos de los puntos de la actual ley de alquileres, como por ejemplo el índice de aumento que acelera los desalojos y otros temas, entendemos que con las modificaciones necesarias la ley tiene que tenerse, porque entendemos que si se sanciona una ley nueva probablemente ya ni siquiera tenga el espíritu o la indicación de crear un programa de alquiler social, que es sumamente necesario por la crisis inquilina que mencionábamos antes. Muy bien. Gigi, muchísimas gracias por la claridad y por compartir tanta información y en este tiempo. Seguramente volvamos a encontrarnos acá en el Noti y te contactaremos cuando haya que hablar con profundidad de ley de alquileres o alguna modificación, si llega en tiempo y forma. Dale, buenísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, muchísimas gracias. Fue la palabra de Gigi Crane, Consejería de Vivienda, justamente a quien forma parte, acerca de, bueno, un poco debate de la actualidad que nos aqueja a todos acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero también justamente el derrumbe que en la madrugada del miércoles se llevó personas, ¿sí? Y dejó en la calle a 30 familias ahí en Floresta, en Rivadavia y La Carra, en la ciudad de Buenos Aires. Esto y mucho más. También podrán leerlo luego en el portal de noticias, también habrá recortes y mucho más como para multiplicar las voces, ¿sí? Cuando hablamos con cada uno de los entrevistados y entrevistadas en el noticiero. Ahora es momento de pegar un volantazo a la información y darle la bienvenida a Patricio Oliver Abdal, a quien ya saludamos del otro lado, ya con estrenadas, ¿sí? Ya usadas, nuevas 4 décadas, si no me equivoco. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo para toda la gente de Punto Cero y obviamente para toda la audiencia. Y exactamente, ya algunos días después del 4.0. Así que nada, una nueva vida ha comenzado.
Muy bien. Podría ser el título de una película de Star Wars nueva, ¿no? Muy bien. Y vos serías un Jedi, supongo. Un Jedi del Un Medio Jedi, sí. Oriente. Exactamente. Sí, que no hay mucha diferencia entre las ropas que usan, ¿no? en la película, pero sí, podría ser una. Tal cual. Bueno, hablando de Medio Oriente, imagino que debe haber pasado algo en los últimos días, porque siempre suceden cosas en nuestro querido planeta. No precisamente en Medio Oriente, pero si tuviésemos que hacer una pregunta hacia a la gente, o les pregunto ahí a la gente que está en la radio, ¿cuál sería la noticia hoy en día más relevante o la noticia que uno diría, esto está pasando hoy en el mundo? Sí, te pregunto a vos, Diego, a ver qué nos podrías decir. Y en el mundo tenemos, bueno, estuvimos hablando de la región, de Latinoamérica, con medidas en Colombia, bueno, obviamente las elecciones que se van a dar en Paraguay el fin de semana. Bueno, la guerra en Ucrania, ¿sí? Y también las negociaciones, la geopolítica internacional, Estados Unidos, OTAN, Europa, Unión Europea. Sí, una mezcolanza Pasa de tremenda, todo. ¿no? Pero sí, como dijiste, nos tenemos que centrar nuevamente en lo que pasa entre Ucrania y Rusia, porque la realidad es que está todo en esta zona, ¿no? Está todo muy, muy latente y digamos que o sea, los enfrentamientos no paran, ¿no? ¿Me escuchan ustedes bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Y te vemos Ok, bien pues no también. los veo. Pero bueno, para recordarles un poco a la audiencia, ya van 428 días, casi 430 días desde que inició este conflicto acá en Ucrania. Recuerdan allá por febrero del año 2022, perdón. Y bueno, y lo que parecía ser que era un conflicto que podía llevar algunos meses nomás y ya se pasó por el año. Nuevamente vuelve a estar muy caliente la zona y sobre todo algunas regiones, algunas ciudades donde Rusia parece ser que ha contraatacado de nuevo con mucho arsenal sobre algunas ciudades y ha dejado el saldo de más de 15 muertos en las últimas horas. Lo que hace suponer de que Rusia va a empezar a bombardear muchas ciudades, sobre todo donde el ejército ucraniano se está moviendo, porque también Ucrania se prepara para una gran contraofensiva para recuperar un poco de territorio que había perdido hace algunos meses. Así que vamos a estar en algunos días, en estos días que vienen, vamos a estar teniendo noticias, obviamente, ¿no? De esta región que va a estar muy caliente y sobre todo muchas bajas van a haber, sobre todo civiles, ¿no? Que son los que más la pasan mal. También han habido mucho movimiento se ha pedido obviamente un pedido expreso de poder movilizar un montón de chicos, de niños que estaban en zonas donde estaban siendo bombardeadas. Esto ha sido accedido así por el lado ruso. Entonces más de 300 niños entre recién nacidos y 4 años, 5 años que han sido movilizados de las zonas donde están siendo más afectadas en este momento los bombardeos de Rusia, ¿no? Esto trae como consecuencia también que mucha gente se va a movilizar en estos próximos días y obviamente la guerra no para, ¿no? Que es algo que nosotros esperábamos. Como vos bien tocabas un poco en lo que era América Latina, hay un presidente que es en este caso Lula da Silva, que está intentando mediar ahí entre las dos partes. Ha dicho en las últimas horas que la única que él ve sí un poco de esperanza para poder frenar esta guerra y que obviamente no hay ningún ganador en esta guerra, sino que todos pierden. Entonces está tratando de meter ahí un poco de paños fríos, pero por ahora la cosa no va así, ¿no? Al contrario. Por el lado de Rusia vamos a ver una ofensiva mucho mayor en estos próximos días. Y por el lado de Ucrania, obviamente, ¿no? Tratando de desplegarse para volver a recuperar esta zona, que está preparando justamente una contraofensiva en lo que sería el inicio de la primavera europea, ¿no? Y a su vez también tiró muchas críticas hacia la Unión Europea. Cada tanto el presidente Zelensky, viste, tira ahí algún comentario. Si bien tiene el apoyo, si bien lo reciben todos los mandatarios, cada tanto tira algún palito para lo que tiene que ver con la Unión Europea y que no está recibiendo el arsenal que estaba esperando, que quieren tener un poco más de, digamos, más, o sea, quieren tener más misiles, pero más rápido, ¿no? Los quieren tener mucho más rápido y se esperaba que tuviesen alrededor de más de 60.000 misiles para poder hacer la contraofensiva contra Rusia, pero bueno, parece que va lenta la cosa, ¿no? Y obviamente está pidiendo más sanciones por parte de los demás países que, como habremos visto en el último tiempo, ya como que las sanciones, ya no hubo más sanciones en la realidad
si bien se cancelan y se enfrían muchas cuentas de otros magnates rusos en lo que es Europa, como que ya no tienen más que sancionar, ¿no? Habría que hacer algún tipo de cerco económico muy fuerte, directamente dejar de abastecer a todo Rusia, pero eso es algo muy difícil, imposible, mientras China esté apoyando también a Rusia, ¿no? Sí, de hecho lo hablamos la semana pasada y algunos países de Europa necesitan de Rusia y medio que hacen la vista gorda también con las sanciones debido a sus necesidades. Más que afectar a Rusia, se afectan a sí mismos. Por otro lado, y medio como lo contrario a todo lo que está pidiendo Zelensky, justamente China destacó el rol de Brasil, de Lula da Silva, tratando de ser un gestor ahí como de acuerdos y de llegar a la paz. Exactamente, sí, sí, Lula da Silva está siendo un personaje, en este caso, nuevo para lo que es las intervenciones no militares en Europa, pero bueno, convengamos que Brasil también tiene su negocio afuera, tiene su comercio con todos los países de la Unión Europea, también tiene su negocio con Rusia, ¿no? Obviamente Rusia es un gran exportador y un gran, digamos, inversor en todo lo que es América Latina, sobre todo en algunos lugares. Y obviamente no escapa a la realidad de lo que es Brasil, ¿no? El gigante de Sudamérica obviamente también tiene digamos, obviamente sus negocios y tiene sus prioridades también en otros países, como en este caso Rusia. Yo he dicho Zelensky era que metía al entrenador de argentino como presidente de Ucrania, pero bueno, sí, me confunden los nombres. Que está en otro embrollo muy diferente al que estamos hablando. Sí, está más complicado, no sé quién está más complicado, pero bueno. No, bueno, un poquito de humor nada más, pero está bien puesto. la realidad es que sí, que está complicada esta zona, ¿no? La verdad que ya que tengamos más de un año de guerra en Europa, en lo que es este nuevo siglo, y es toda una novedad, ¿no? Porque las guerras ya habían quedado como en el olvido en el pasado, Balcanes también, Kosovo, bueno, todo trae a la memoria un montón de conflictos que ya parecían en lo lejano y hoy en día tenemos un gran conflicto, no menor, que por ahí muchas veces se deja como de lado, como, bueno, están en guerra en Rusia, en Ucrania, etcétera, pero es un conflicto que hay que verlo muy seriamente porque nunca se sabe qué puede pasar, sobre todo en potencias nucleares como lo es Rusia, ¿no? Sí, y que ya ha amenazado a todo el mundo, ya directamente. Totalmente, y además tiene que ver, y esto se relaciona directamente con lo que acontezca en nuestro país. Por eso también, Brasil es un aliado comercial estratégico y es el principal vínculo comercial que tiene la Argentina a nivel de exportaciones, importaciones y demás. Digo, lo que haga Lula en Brasil, en esta gestión también con la guerra en Ucrania, en la invasión de Rusia a Ucrania, como quieran llamar también la OTAN, repercute directamente en nuestros mercados y en lo que es Argentina. Así que por eso hay que estar pendientes también un poquito de todo el acontecer de este escenario geopolítico internacional. Sí, sí, también convengamos que este es un año electoral para la Argentina y que también vamos a ver algunos candidatos que tengan alguna posición. Bueno, obviamente muchos candidatos van a estar en contra de lo que haga Rusia, en contra de tener algún tipo de vínculo con Rusia. Pero bueno, siempre los negocios son negocios, ¿no? Dicen, entonces es como que para el discurso odiar a Rusia está bien, pero bueno, a la hora de negociar y sentarse en la mesa cuando necesiten inversiones, me parece que Rusia también va a ser un personaje clave, ¿no? Ahí vamos a tener algún tipo de negociación por algún tipo de comercio que necesitemos, obviamente, con ese país, ¿sí? Muy bien. Patricio, no sé si te queda algo en el tintero porque el tiempo nos aqueja. No, convengamos que obviamente en el mundo pasan muchísimas cosas, pero lo más relevante, lo más caliente en este momento es en Rusia y Ucrania. Es el conflicto, digamos, para decirlo, el conflicto del año que sigue. Pero obviamente en el resto del mundo pasan muchas cosas. La economía mundial no está bien. No es solo el tema de Argentina el que nos afecta, el dólar, bueno, obviamente no escapamos a la realidad de eso, pero las economías del mundo la verdad que la están pasando muy mal y este conflicto sobre todo ha hecho repercutir en todo el mundo también la economía, ¿no? Así que no escapa a todo el resto de lo que está pasando. Muy bien. Nosotros entonces te agradecemos por... metiste corte de pelo, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Excelente. Para la tribuna. Para la Popu.
Muy bien, Patricio Olivera Abdala con la actualidad en este caso no de Medio Oriente, en general sí, sino geopolítica internacional. Nos metimos nuevamente, como todas las semanas, en el conflicto bélico en territorio ucraniano con Rusia, la OTAN, Estados Unidos, Unión Europea. Y hoy hasta hablamos de Brasil en esta cuestión. Muchísimas gracias y para seguirte, alcanzarte en redes, ¿cómo se hace? Pato Abda en Twitter, que es ahí donde voy a ir publicando los títulos principales de lo que pasa en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros, luego de haber conversado con Gigi Crane acerca del accidente en el barrio de Floresta y conversar justamente con Patricio Olivera Abdala sobre la actualidad internacional, nos vamos a ir a un nuevo corte. Obviamente, antes lo que vamos a hacer es el flash informativo, escuchar el resumen muy breve de lo que hay que saber para darle la bienvenida a este fin de extra largo, ¿sí? Que va a ser el Día del Trabajador y la Trabajadora, el próximo lunes 1 de mayo. Así que le damos la bienvenida siempre con buena música. Antes flash informativo y luego volvemos para dar cierre a esta jornada. Paso para elegir. El Gobierno Nacional hizo oficial la convocatoria para la realización de primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las PASO, para las elecciones presidenciales. Se confirmó que la fecha será el domingo 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. Préstamos, dólares y deudas. El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un programa de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina para disponer de hasta 690 millones de dólares. Argentina tendrá créditos rápidos por los próximos 2 meses. Uruguay a la francesa. El Senado del país rioplatense extendió la edad jubilatoria de 60 a 65 años, en línea con la reciente y discutida medida en Francia. Entre manifestaciones y protestas, la Cámara Alta aprobó el proyecto con 17 votos a favor de 28 posibles. Paraguay elige. Este domingo se realizan las elecciones presidenciales en el país fronterizo. Efraín Alegre, Santiago Peña, Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y hasta José Luis Chilavert se disputarán la administración del Paraguay por los próximos 4 años. Una feria, millones de libros. Este jueves comenzó la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Sociedad Rural. El escritor, Martín Cohan, dio el discurso de apertura y la feria se extiende hasta el 15 de mayo. América Ovalada. Este viernes y por la segunda ronda del Super Rugby Américas, Pampas recibe a las 20 horas a Cobras Brasil 15 y el sábado, desde las 18 horas, Dogos visita a Selknam. Peñarol Rugby encabeza el torneo seguido por las franquicias argentinas Dogos y Pampas.